Buenas tardes, profesor. Hola, YouTube. Hoy voy a hablar sobre leer a los codillos que me ha tocado. Y bueno, primero que todo quisiera explicar sobre los materiales que he empleado en este pequeño trabajo y sencillo que he hecho. Y bueno, sería, eh, sería hoja de colores, impresiones y un poquito más de imágenes, todo esto. Mi nombre es Felipe Flores, trabajo con el profesor Paul y curso Ciencias Sociales, cuarto de grado de secundaria fe. Acá en los materiales pueden ver que he usado hoja de colores. Acá he hecho pequeños sobrecitos donde cada sobre tiene un caudillo distinto. Eh, y bueno, acá he hecho el título, los hechos, los códigos militares que había en el Perú, lo que se considera y un poquito sobre las corrientes ideológicas y el caudillismo. Todo esto va relacionado al bicentenario, a los 200 años que el Perú está viviendo en el 2021, que vamos a hablar, personalmente voy a hablar sobre el gobierno de José de la Mar, el gobierno de José de la Mar que ha gobernado nuestro país. Bueno, ahora pasando a todo esto, voy a hablar sobre el tema sobre la explicación de mi tema que voy a hacer y vamos a adentrarnos en todo esto. Los caudillos militares en el Perú. A ver, entonces vamos a hablar sobre los caudillos militares en el Perú. El nacimiento de caudillos fue en el año de 1823. Nacieron en el nacimiento de la República Peruana por la falta de un grupo de dirigentes, que no había dirigentes en ese entonces, y facilitaron la aparición de los caudillos militares por el problema político que hubo entre los años de 1823 y 1844. Y bueno, ahora eso es como surgieron, y ahora tú te preguntarás qué es un caudillo militar. Bueno, los caudillos militares eran líderes políticos y militares ideológicos que surgieron durante 1823 y 1844, entre esos años, donde en diversos países de Sudamérica surgieron, pero estos no eran dirigentes populares, sino que manejaban los sectores populares liderando una coalición de fuerzas de élite. A inicios de la época republicana teníamos dos problemas políticos: la fragilidad de las instituciones y la ausencia de clase dirigente. Este vacío del poder fue ocupado por los caudillos. Por ello, acá en el Perú se disputaron por el control del Estado. Todos querían tener el poder del Estado. Gran parte del siglo XVIII y XIX, y por lo general habían combatido en la guerra de independencia y tenían muchas tropas y prestigio militar. Por ello le permitía contar con el poder suficiente para poder así llegar a la presidencia, y todo esto fue a través de un golpe de Estado en un levantamiento para así lograr sus objetivos. Un dato que quiero decir es que los caudillos debían mantener una buena relación con las familias de élite y también con las haciendas locales. Por ello, porque así les solían tener muchas más tropas y les daban mucho más dinero, ¿no? A estos caudillos. Bueno, al mismo tiempo debían ellos ganarse el favor de las clases populares, porque así podían tener un mayor voto y la revuelta de un caudillo solía ser mejor. Al iniciarte con una declaración pública en la que afirmaba que el gobernante de turno habría quebrantado la ley y que la devolviera la legalidad del país, todo esto iba a mejorar, pero seguíamos sin gobernante en ese entonces. Pero finalmente mandaban una nueva constitución por lo alto entre 1827 y 1845. Se promovieron cuatro constituciones que fueron en el año 1828, 34, 36 y 39. Y más de una docena de caudillos ocuparon la presidencia. Ahora voy a hablar sobre las corrientes ideológicas y el caudillismo. El caudillismo, que son los conservadores y los liberales. A ver. Comenzando con los conservadores usaron la implementación de políticos económicos proteccionistas y el respeto a los derechos de las corporaciones como la Iglesia Católica, las universidades y otros. Además de ello, compartían cierta desconfianza hacia los extranjeros. Los liberales. Los liberales solían ser una política comercial abierta y también con la reducción drástica de los derechos de estas corporaciones, y por lo general los códigos no vinculaban bien a una de estas dos corrientes y eran común, pero sin embargo, por cuántos intereses se refería, ellos solían cambiar de bando constantemente.
Bueno, esto sería toda mi explicación que hay en los caudillos en el Perú. Ahora, este, se, este hecho político fundamental que coincide en el predominio de las clases militares en los primeros años de la República del Caudillaje. Los caudillos fueron 16 en el Perú. Básicamente es La Mar, Gamarra, Orbegoso, Santa Cruz, Salaverry, Vivanco, Torrico, Castilla, Nieto, La Fuente, Chenique, San Román, Malta y Prado. Ahora voy a hablar sobre mi tema relacional, que es el 200 años del Perú, que eso es el Bicentenario, sobre José de la Mar y su gobierno, y el gobierno que hizo acá en el Perú. El gobierno de José de la Mar. Después de que Bolívar salió del Perú, el Consejo del Gobierno, encabezado por Andrés de Santa Cruz, convocó a elecciones generales por los cuales el mariscal José de la Mar derrota a Santa Cruz. La Mar, en su intento por enfrentar la crisis económica que atravesaba el país, promulgó una serie de modalidades proteccionistas para la industria nacional, y así por ello no podía competir por la oleada de importancias inglesas. Iniciado durante la independencia, pero no tuvo éxito debido al contrabando. Además, al promulgarse la Constitución Liberal de 1828, su poder quedó subasbando al legislativo, por así decirlo, que no tuvo, que tuvo que promulgarse y tenía que liberar su poder en el 1828. José de la Mar fue un gran militar y político que nació en el territorio del gobierno de Quito, pero fue identificándose peruano y nacionalizó. Bueno, esto sería mi trabajo, todo lo que yo he hecho, profesor. Ahora voy a hablar sobre qué aprendí, ¿no? Aprendí un poco más sobre qué eran los códigos militares, ya que no sabía muy bien qué eran, qué se especificaban. Y entendí más sobre el gobierno de José de la Mar, lo que hizo y por qué fue elegido, ¿no? Cómo nos encontramos políticamente y económicamente en ese entonces, en esos tiempos. Pude conocer a los códigos militares que habían en el Perú. Todo este trabajo que hice acá me ayudó así a poder expresarme mejor, hablar mejor, con una mayor entonación de voz, mi exposición, todo, y me ayudó mucho a realizar el trabajo y me ayudó mucho. Eh, y bueno, me ayudó también en mi comprensión lectora, para buscar información, tratar de comprenderla y entenderla. Y bueno, espero que les haya gustado mi trabajo y muchas gracias por eso, denle like y suscríbanse.